Don Suso Vila, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Sí? Ahí... ¿Bien por Galicia? Sí, por Galicia ningún problema meteorológico. Frío normal del invierno. Bueno, pero no habéis tenido nieve, ¿no? No, ni lluvia, ni siquiera. Ha sido unas semanas un poco extrañas en Galicia. Hace tiempo que no llueve en Galicia, hombre. Sí, estamos así. Muy bien, pues don Suso Vila es doctor en Historia del Arte, historiador, y bueno, ya hemos visto que gallego, por lo tanto, para hablar sobre el Camino de Santiago, pues nos viene como anillo al dedo. Además, serás, si Dios lo permite, serás ponente en el congreso que haremos en Compostela este mes de octubre. Y bueno, vamos a hablar un poco del camino, si te parece. Preguntarle a un gallego qué significa el Camino de Santiago para él es un poco... Puede ser sencillo, pero a veces no lo es. ¿Qué es el Camino de Santiago para ti? Pues el problema es que como historiador, claro, el camino es algo polifacético. Realmente tiene demasiadas facetas. Sí. Es realmente una gran vía cultural, religiosa, que realmente vertebra buena parte de Galicia. Sí. Porque ya no solo hablamos de los principales caminos históricos, pero es que ya cualquier vía servía realmente para acceder a la tumba del apóstol. Por lo tanto, realmente es quizás uno de los sentidos máximos que se ha tenido a lo largo de la historia de Galicia. Sí. Pero tú, ¿desde qué punto de vista personalmente, qué lo ves más como historiador? Sí, como historiador, como una gran vía de comunicación que hizo que Galicia prácticamente estuviese en el centro de Europa. Fuese ahí un centro durante varios siglos, un centro religioso, cultural, de primer orden. Y eso realmente es algo extraordinario y afortunadamente en las últimas décadas pues ha reverdecido realmente ese sentimiento religioso y cultural, esa aportación social que yo veo realmente a diario, esa presencia multicultural, gentes de diversos países que se acercan y quieren vivir la experiencia del camino, y eso realmente es algo extraordinario en estos tiempos. Sí, aparte, generalmente no tenemos una visión amplia de la cantidad de gente que puede recorrer el Camino de Santiago. En condiciones normales, para este año 2021, año santo, se esperaban 1 millón de peregrinos en el camino. Realmente la cifra es importante. Lo que tú dices, ¿no? Eso es una vía de comunicación, además de compartir experiencias, ¿no? Que realmente es lo que es el camino, ¿no? Claro, 1 millón de personas recorriendo una ruta es realmente muy importante. Y la gente muchas veces no somos realmente conscientes, ¿no? De esa envergadura que tiene el camino. Quizás los gallegos sí, porque claro, ahí los tenéis más digamos, más a mano, ¿no? Es más vuestro, por decirlo de alguna manera. Sí, y además también es 1 millón de peregrinos, pero es 1 millón de peregrinos de diferentes rincones del mundo. Pueden venir desde Corea, como un lugar como Tui, donde estoy, es parte del camino portugués, y pasan coreanos, australianos, japoneses, brasileños, están viniendo desde diferentes lugares muy lejanos, y realmente eso es algo extraordinario. Si tú tuvieras que recomendar 3 lugares que un visitante no se debería de perder del Camino de Santiago, ¿qué 3 lugares recomendarías? Pues yo recomendaría Ocebreiro como puerta mágica ahí de entrada a Galicia. Por supuesto Tui como otra de las puertas ahí de comunicación, sobre todo en ese sentido de 2 países que como España y Portugal, ahí cambias ahí también el panorama y las experiencias, y por supuesto Padrón, ahí como lugar ahí emblemático también dentro del camino y dentro de esa peregrinación, de esa primera peregrinación del propio apóstol, ¿no? A su tumba. Como historiador que eres, por lo tanto, yo me supongo que a veces te debes de sentir un poco, ¿cómo diría yo?, incómodo, según las cosas que lees o escuchas, ¿no? O sea, esa especie de tergiversación, ¿no? Que últimamente, pues bueno, la historia parece ser que casi hay que verla con unos ojos nuevos, ¿no? Y el camino no está exento, ¿no? De esa polémica. Ahora mismo, por ejemplo, habéis tenido la
la restauración del Portal de la Gloria, y hay la discusión de que por qué se ha recuperado ese colorido que tenía antes, porque la gente lo veía mejor en los tonos grises, ¿no? Tú como historiador realmente sientes esa inquietud de que las cosas quizás se están, no sé, enfocando un poco de una manera equivocada. Sí, algunos aspectos sí, porque realmente la gente, algunas informaciones que les llegan son tan filtradas, a veces se mitifica o se simplifica tanto que a veces es una idea equivocada. Y en cierto sentido sí que ves gente que ve ahí realmente el camino como algo demasiado mercantil. Sí. Entonces, claro, a veces como un objetivo ir cumpliendo, quemando etapas, en lugar de disfrutar de las etapas. Ahí vemos también, por desgracia, la picaresca, pero que tampoco es ajena al camino, sí. A lo largo de los siglos de la picaresca, sí. De cogerse un taxi, de coche, y ir de albergue en albergue público. Entonces, claro, sí. Vemos, eso es triste, pero bueno, siempre nos tenemos que quedar con lo bueno que da el camino. La gente generosa, la gente que ayuda, y por lo tanto que quiere ahí aprender y disfrutar de la experiencia. Como historiador te voy a poner yo creo que en un aprieto, pero bueno, vamos a ver, ¿qué de eso se trata? ¿Tú crees que el apóstol está enterrado en Compostela? Como historiador, indudablemente no. Le hago la pregunta al historiador, por eso, como historiador. Como historiador, yo creo que no. Indudablemente ya es una cuestión de fe, aunque yo creo que esas cosas ya trascienden más la fe. Realmente es la tumba del apóstol, ahí la fe, la creencia está más allá del propio lugar. Sí. Y algo que realmente ha movido a lo largo de más de 1000 años a peregrinar durante incluso miles de kilómetros, hacia cientos, hacia miles de personas, realmente eso está más allá del hecho de que esté o no un apóstol ahí enterrado. Sí. Por ejemplo, yo, cuando precisamente lees ahí la polémica y la gente quiera ahí despicar, sí. Si no está el apóstol ahí... Prisciliano. Sí, o quien sea, pero que realmente no vas a negar pues más de 1000 años ahí de religión, de cultura, que están ahí. Pero eso ya es innegable. El proceso ya se ha dado. No desaparece porque los huesos puedan ser de otra persona. La fe es lo importante. Ahí sí, además, son discusiones que a veces te lo tienes que tomar con un poco de, no sé, como de no darle mucha importancia, ¿no? Porque claro, no, es que el apóstol no está enterrado y porque el que está enterrado es Prisciliano. Y yo siempre hago la misma pregunta. Yo puedo opinar que está ahí el apóstol enterrado con los mismos, digamos, entre comillas, datos que tú dices que es Prisciliano. Exactamente. Ya es cuestión de fe. Ahí, exactamente. Ahí de cobertura, fe, estamos ahí. Claro, yo si te soy sincero, fíjate, yo estaría por decir que efectivamente está ahí enterrado el apóstol. Fíjate lo que te digo. Y mira que en muchos temas soy muy escéptico, ¿no? Pero no sé, tengo esa impresión personal, ¿sabes? O sea, no sé. Pero bueno, ya te digo, es una cosa que lo que tú dices, al fin y al cabo, es lo menos importante, ¿no? Lo que sí, siguiéndote en Twitter como te sigo y tal, tienes que creo que no debe ser algo que trasciende, ¿no? Del nivel puramente académico, un interés bastante grande por TUI. Sí, el haber nacido en TUI, desarrollado pues buena parte del trabajo, además de ser técnico ahí en la catedral, pues eso impone. La historia, realmente los lugares donde uno nace, pues realmente eso impone y uno aprende a vivir, a desarrollarse ya con el entorno. Eso gracias también, pero eso es un aprendizaje de la vida, pero no quedarse solo, porque realmente uno ha nacido, sino comparar, saber y aprender, que realmente esa es la riqueza que nos aporta, que todo realmente tiene valor. No hay que ser así tan chauvinistas, donde estoy, pues es lo mejor. No, realmente hay demasiados lugares maravillosos y hay que disfrutarlos siempre. Sí, realmente lo que nos enseña el camino efectivamente es eso, porque son muchos cientos de kilómetros y todo tiene su aquel, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de TUI, al no estar, digamos, en el camino principal, más principal del camino, ¿no? Es desconocido por bastante gente, porque yo he hablado con gente y tal, y no han pasado por TUI.
En los últimos años el camino portugués ha tenido, especialmente como la gente ya ha tenido la experiencia del camino francés, Sí. ya han optado ahí por pasar por Sarria, por el Cebreiro, por León, pues realmente se han buscado otras alternativas, seguir ahí con la experiencia, y realmente ha tenido pues un repunte realmente muy importante. Se ha notado, y además algo que te comentaba, el tema de ver gente de Corea, de Japón, de Australia pasar por Tui a lo largo del año, es realmente brutal, porque hay un pequeño dato. Precisamente tenemos a 100 kilómetros uno de los aeropuertos internacionales más importantes de Europa, que es el de Oporto, la Carneiro. Y claro, porque ahí casi en exclusiva los irlandeses que van a Santiago pasan por Tui. Los vuelos ahí a Dublín, claro. nuevamente las condiciones, no sabemos ahí en el futuro, pero antes eran baratos, ahí, gracias a Ryanair, entonces ahí todos los irlandeses pasaban por aquí, ahí por Tui. Entonces, claro, eso ves a nivel internacional y cómo el camino se ha ido fomentando. Y es curioso porque a lo largo de la historia, realmente más que portugueses que pasaran realmente por este camino portugués, que más el título es porque pasa por Portugal. Pero es que los peregrinos eran italianos, alemanes, pero hoy en día vuelven a pasar esos peregrinos alemanes, italianos, pues utilizando y durante las facilidades de la comunicación, llegan en avión a Oporto y tranquilamente, gustosamente, pues van disfrutando del camino. Realmente es sorprendente ahí esos paralelos históricos, como en el pasado, esos peregrinos, esos viajeros que dejaban sus relatos ahí en constancia, italianos, alemanes, polacos, pues hoy en día repiten realmente esa vía. Con más facilidades, eso sí, pero pues, repiten ahí. Haznos unas pinceladas de lo que significa Tui en la historia, porque tiene una historia realmente interesante, Tui. Sí, pero Tui hoy en día es un lugar fronterizo. Ahí el Miño, ahí nos separa, ahí teóricamente de Portugal, pero claro, hay que tener en cuenta que es realmente una situación estratégica junto a un río navegable importante, caudaloso, como el Miño, por tanto, realmente una ciudad portuaria, ya Tui desde hace más de 2000 años. Y de ahí, pues, realmente se desarrolla como un gran centro administrativo, político, que es lo que le va a dar, pues, el sentido de sede episcopal a partir del siglo V, del siglo VI. Claro, a partir de ahí, nuevamente, como centro de su región, pues ya va a tener, pues, durante todas las peripecias posibles, además de esa ubicación, ya no solo junto a un río navegable, que está muy cercano al mar, a 25 kilómetros. Tenemos mareas en Tui. Sube la marea a 3 metros. Así que se imagina la gente ahí, como sube el río y baja y de forma sorprendente. Pues claro, eso también era un problema. Tenemos ahí los vikingos de vez en cuando, llegaban pues las naves musulmanas también por aquí a arrasar, y eso dio ahí estos altibajos que a lo largo de muchos siglos era normal en el norte de la península ibérica, y que Tui pues los sufrió mayormente. A partir del siglo XI que se restaura la sede, pues permite pues crear pues un nuevo proyecto catedralicio, que es el que vemos hoy en día, ese proyecto románico acastillado tan personal, pero que está muy relacionado también con muchas catedrales portuguesas o con la misma Compostela. Compostela sobrevive a muchos mecanismos militares, almenas y demás, que vemos ahí un poco tanto el lado simbólico de la Jerusalén celestial como el lado funcional de los obispos, de los arzobispos como señores feudales que eran. Entonces, claro, Tui ahí está articulándose a lo largo de los siglos alrededor de esa posición central en el Valle del Miño. A partir de la Edad Media, como ese paso fronterizo, pues la desplaza, la marginaliza, pero también la hace protagonizar muchos acontecimientos. Ya no solo los propios vaivenes políticos de las guerras de Portugal con Castilla, sino también lo que serían los movimientos señoriales, que también tenían lo suyo, que también peleaban, los conflictos bélicos con Portugal en el siglo XVII, pero también otros acontecimientos mucho más cercanos, y que realmente teniendo ahí a las puertas de Portugal, pues realmente hay algo que pasa muy desapercibido. Por ejemplo, la proclamación de la República en Portugal en 1910 pues provocó que las órdenes religiosas se tuviesen que marchar. La mayoría se asentaron en Tui en 1910. Siguen estando un fenómeno realmente de repente, varias congregaciones religiosas como las franciscanas hospitaleiras,
el Buen Pastor, etcétera, más de una docena, los maristas, los franciscanos, pues se asientan en Tui. De repente ahí hay un boom. Y mucha gente del norte de Portugal, como quería seguir siendo educado pues bajo estas congregaciones, mandaban a sus hijos a Tui. Claro, vemos ahí que hasta hacía tiempo reciente Tui era un lugar que de diferentes formas ha tenido mucha vida, muchos acontecimientos. Por eso realmente es un lugar especial y que hoy día vemos ese pozo histórico y patrimonial aún presente. Y eso, si no hablamos además de la importante colonia judía que había en Tui. Sí, aunque en Galicia en general, indudablemente la presencia judía era mucho más débil. Sí, claro. No tenía ahí el comercio. Santiago realmente era el lugar que tenía que reunir desde por la cuestión comercial, económica más potente. Pues indudablemente Tui, a pesar de eso, pues contó pues con una presencia realmente importante precisamente por esas relaciones con Portugal, esas relaciones entre las diferentes aljamas que van a tener ahí sus vínculos y que además van a ser puente de comunicación luego a partir de la expulsión, cuando ya los conversos, los cristianos nuevos, desde Portugal huyen y van a ser recibidos aquí en el sur de Galicia. Por lo tanto, van a protagonizar diferentes episodios interesantes, tanto de huidas como de persecución inquisitorial, que han dejado pues uno de sus elementos pues más reconocibles como los sanbenitos que conservó la Catedral de Tui, los únicos sanbenitos de la Inquisición, los castigos ahí públicos que se colgaban en las iglesias. Sí. Por eso ha tenido ahí diferentes peripecias, diferentes aspectos ahí que podemos rastrear y que podemos aún disfrutar y aprender. No, pues, según he leído, incluso la ciudad tuvo 2 sinagogas, o sea, lo que da, ¿no? Es una clave de la importancia que tuvo como colonia judía. Sí, tanto lo que sería una sinagoga dentro de las murallas, como otra fuera, que probablemente tenía mucho que ver con la propia aljama de la ciudad, que realmente abarcase mucho más que la propia ciudad. Seguramente Bayona, o la propia Valencia Dominio que tenemos aquí al lado. Entonces, por eso servía para no entrar dentro de las murallas de la ciudad, pues eso servía para atender pues las diferentes necesidades religiosas o incluso el propio entierro. No todas las comunidades judías en los pequeños lugares podían tener un cementerio, no tenían capacidad. Sí. Por eso mandaban ahí a la jama central a enterrarse o para las grandes festividades. Por eso Tui debió de ser ahí un centro de actividad bastante importante, aglutinando ahí otras poblaciones de los alrededores. Sí, sí. Has dicho antes que trabajas como técnico de la catedral. Sí, ahí atiendo también muchas veces a los peregrinos que pasan, a los numerosos, realmente que... Y es realmente sorprendente, a mí me sigue sorprendiendo después de muchos años ver realmente de diferentes partes del mundo, ahí que pasan, el interés, ahí también ya uno percibe el que tiene ese interés por el camino, tanto sea una cuestión personal como religiosa, da lo mismo, pues ahí el respeto, ahí hacia lo que es la trascendencia del camino, pues realmente sigue sorprendiendo ahí esa variabilidad, ahí esa gente que reúne, hace el esfuerzo, cruza ahí las sierras, los montes, para dirigirse hacia Santiago. Bueno, las últimas noticias era que el camino portugués lo habían cerrado por lo del COVID. No sé si ha sido la decisión de hoy o de ayer que ha quedado cerrado. Eso me supongo que para que esté en el camino es un poco... O el camino, porque eso también me ha llegado información de que como peregrino, las limitaciones que tienes de desplazamiento por el COVID, digamos, tienes una especie de salvoconducto. ¿Es así? Sí, aún lo más fuerte ahí del COVID, de la pandemia, seguían apareciendo peregrinos extranjeros por aquí. Y incluso de la frontera, como no estaba cerrada, pasaban los peregrinos sin problema. El problema venía que los albergues estaban cerrados, sí, no, claro. Localizar alguno, claro. ¿Dónde duermes, hotel, no? Sí, pero ya los albergues públicos, por ejemplo, de la red de la Junta, pues estaban cerrados. Sí, ahí sí que tenía más dificultades. Por eso yo el otro día había un peregrino, yo creo que era alemán, había una peregrina asiática buscando otro albergue, pero claro, ahí la situación ya actual en Portugal sí que es bastante grave, van a realizar confinamiento. Entonces, claro, ahí sin avisar, que hay que avisar
informar que realmente las condiciones, no que puedan pasar, que antes van al aire libre, no hay problema, Sí, claro, pero es sí que diferente. luego la atención, ahí el comercio va a estar cerrado la mayor parte de él, pues claro, ahí tiene que un poco que la gente sea consciente de las limitaciones. Que Sí, un poco, sí. cuando hace el camino tiene que informarse, pues en este caso aún más, ¿no? Tiene que estar más atento. Muy bien, Suso. Pues oye, ha sido un placer hablar contigo. El tiempo en la radio ya sabes que es limitado y ya me están haciendo señales desde el control técnico que hay que ir. Volveremos a hablar porque, bueno, han quedado muchas cosas pendientes, pero además, como eres conferenciante en el Congreso, pues bueno, ya en otra ocasión pues ya nos adelantarás tu conferencia sobre qué versará y bueno, y más que nada porque también la gente te conozca más y sepan el gran conferenciante que serás seguro, vamos. Me alegro ahí que confíes en mí. Hombre, oye, claro. si no confiar en ti. No, además, oye, Suso, es que yo creo que también hay que dar voces nuevas, ¿sabes? O sea, no sé, es que al final también hay mucha gente desconocida y que hace un gran trabajo. Y, no sé. Sí, la verdad que yo, sabes, ahí estamos en Twitter, vemos y realmente llamativo. Pero hay gente realmente muy buena y que no están ahí, realmente no salen todos los días en los medios. No, exactamente. Trabajo, realmente a uno le falta ya tiempo para leer y aprender de tanta gente. Entre el tiempo que pierdes en Twitter discutiendo. Sí, eso también. Y al final no queda tiempo para nada más. Pues oye, Suso, lo dicho, ha sido un placer. Y bueno, el placer también. Volveremos a hablar de otra ocasión. Un abrazo, Suso. Un abrazo. Bueno, hasta luego.